Hola, hola, esperemos que estén muy bien. Nosotros acá de este lado estamos muy contentas de iniciar esta segunda temporada de Mitos y Realidades. Felices de poder continuar haciendo esto que nos apasiona y de compartir con ustedes información de valor que nos permita conocer mejor y comprender muchas esferas de nuestra vida. El primer episodio de esta segunda temporada es sobre mitos y realidades de la hipersexualización infantil. ¿Qué es? ¿Cuáles son las causas y su repercusión en las niñas y niños? Acompáñenos. ¿Terapia psicológica? Ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más. Hola, hola. ¿Cómo estás, Susi? Bien, Geo, bien, contenta. Sí, estamos felices de volvernos a encontrar y empezar esta nueva temporada. Para inaugurarla, platicaremos de este tema lleno de mitos y realidades que, como ya escuchamos, es hipersexualización infantil. Y es que este tema es un fenómeno que día a día va creciendo en el mundo y en nuestro país, y es un tema muy importante que tenemos que conocer y visibilizar porque expone de manera negativa a los niños. Exactamente, Geo. Y para hablar de hipersexualización infantil, es importante comenzar por mencionar qué es ese fenómeno de la hipersexualización. Y fíjense que consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades. Es decir, transformar al sujeto en un objeto sexual, cosificarlo. Y esto, en el caso de la hipersexualización infantil, es transformar a los menores, a esas niñas o niños, en objetos de deseo. Y este fenómeno desafortunadamente se ha ido normalizando a través de medios sociales, medios de comunicación, redes sociales, debido al alcance que se tiene pues, en la actualidad el uso de las redes sociales. Y la hipersexualización infantil hace que los niños pasen etapas o vivan etapas que no deberían estar viviendo en ese momento. Aceleran su desarrollo dentro de la sexualidad y a veces puede llegar a ser incluso hasta un poco incómodo para ellos o sentirse presionados. Y es necesario aclarar que según la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes en México, en nuestro país, los niños son los menores de 12 años, o sea, de 0 a 12 años son niños. Uh-huh. Y adolescentes son las personas que tienen 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Y de manera internacional, la niñez abarca hasta los 18 años de edad, es decir, de 0 a 18 años de edad. En normativas internacionales. Sí, así es. Y qué bueno que mencionas estos rangos de edad, Geo, porque es bien importante ser conscientes de que una mala educación sexual, una hipersexualidad infantil afecta a los niños y que obviamente estas niñas y estos niños serán adolescentes y posteriormente adultos. Exacto. ¿Y cómo es que estos problemas de hipersexualidad los vamos arrastrando desde la niñez? Y muchas veces ni siquiera sabemos qué onda, por qué tenemos problemas con nuestra sexualidad ya cuando somos adultos, pero muchos de ellos son precisamente por situaciones vividas desde pequeños. Exacto. Y bueno, a ver, vamos poniendo ejemplos claros para poder darnos una idea de lo que estamos hablando, para ir identificando este tipo de conductas que hipersexualizan a los niños y a las niñas. Y que, como bien dijiste, vamos muchas veces normalizando y hasta las consideramos graciosas. Sí. Nos burlamos, nos reímos, incluso las compartimos en redes sociales. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a un niño, por ejemplo, bailar perreo, a una niña bailar perreo y nos da risa, lo compartimos, lo viralizamos? O también otro ejemplo es vestirlos con poca ropa, maquillar a los niños y a las niñas, pintarles el cabello, pedirles que se muevan de cierta forma, que repitan ciertas frases sexuales. Sí.
El típico de, a ver, chiflale a esta mujer, o mira qué buena esta vieja. No sé si te acuerdas, Susi, de un video que se hizo viral de un niño que le preguntaban su nombre y aparte le preguntaban si tenía novia. Y él contestaba que sí, que era una chava que tenía unas chichotas y unas nalgotas. O sea, este tipo de situaciones que podría ser gracioso, entre comillas, esto es hipersexualizar a los niños, ¿no? Sí, claro, lo que comentabas, Geo, de el maquillaje, el teñirse el cabello, el depilarse. O sea, yo me acuerdo que sí. nosotras cuando íbamos a la depilación, había niñas de 8 años, de 12 años en depilación láser. Sí. Láser. Sí. O, por ejemplo, cuando íbamos a comprar ropa, pues, la ropa muy, pues sí, de niños. Cuando éramos niñas. Exacto, cuando éramos niñas. Y ahorita ropa como tops o escotes o mini shortcitos, o sea, cosas que creo que no van muy ad hoc para la niñez. Y ojo, aquí no estamos diciendo que si, por ejemplo, una niña o un niño de repente se pintan el cabello o se maquillan o se pintan las uñas, este tipo de acciones aisladas, no estamos diciendo que es hipersexualización, sino más bien la hipersexualización es un cúmulo de acciones y de situaciones que erotizan a los niños y a las niñas, generando precocidad en la sexualidad. Incluso, Geo, si hacemos un análisis más profundo sobre estas acciones, también tienen una repercusión en estereotipos de género. Sí, y también de machismo. Si nos damos cuenta, es un problema que engloba varios problemas a la vez. Claro, o sea, impacta, ¿no? Haz de cuenta como un pulpo con sus tentáculos que abarca muchas dimensiones. Exacto. Por ejemplo, los concursos de belleza infantiles. Son súper famosos estos concursos de belleza infantiles porque existen tanto a nivel nacional como internacional. Y súper de estereotipos de género. Exacto, y muy sexistas. Y los más famosos son los concursos estadounidenses, pero también se generan a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, supongo que en Asia. Internacionalmente. De manera internacional. Y pues, ¿qué sucede con estos concursos de belleza infantiles? Pues se pone en tela de juicio también la voluntad del participante, porque quienes participan son niños y quienes los inscriben son los padres o los familiares. Y muchas veces estos niños pues también son obligados con el fin de conseguir una fama o beneficios económicos. Y si hablamos de que se pone en tela de juicio la voluntad del participante es por lo siguiente, porque existen también categorías en los concursos infantiles. Incluso las hay desde bebés de 19 meses hasta niños y niñas de 12 o de 17 años. Y bueno, como un bebé de 19 meses dice, oye, me voy a ir a inscribir al concurso. Y ¿sabes qué, Susi? También ahorita analizando estos ejemplos de... Pues sí, de hipersexualización, de estereotipos de género, de machismo, que está todo combinado en este mismo problema. Se me vino a la mente el ejemplo de cuando llevan a los niños o a los adolescentes varones a que se hagan hombrecitos, entre comillas, a que tengan su primer encuentro sexual en un prostíbulo. Y ¿cómo? O no necesariamente en un prostíbulo, que consiguen a una sexoservidora y se los llevan a los adolescentes, pues siguen siendo niños. A los niños, sí. Y cómo esto genera un impacto grandísimo psicológico, emocional, incluso hacia su orientación sexual. Porque muchas veces se asume eso, ¿no? Que bueno, que como eres hombre o como naciste con el sexo de hombre, tu orientación sexual es que te gusten las mujeres. Sí. O sea, sí, como, tiene pene y testículos, le tiene que gustar a las mujeres forzosamente. Exacto. Entonces, ¿qué sucede cuando no es así? ¿Qué sucede? Ese impacto de, oye, yo ni siquiera quiero, o sea, yo soy un niño, a lo mejor estoy pensando en jugar, o a lo mejor no, pero en este momento no lo deseo así o no lo deseo con esa persona. O sea, es esa falta de respeto, porque muchas veces ni siquiera preguntan, o es la presión. No le estás considerando, porque no le estás preguntando, oye, ¿quieres tener tu primera relación sexual? Ven, te llevo, o sea, ¿cómo te va a llevar?
eso debería ser por decisión propia. Eso tiene que ser Absolutamente. por decisión propia. Sabemos que hay situaciones de violencia, pero bueno, ya es otro tema. Pero no es el que yo te lleve, el que yo te pongo a la persona, te la pago, porque también ahí está la distorsión del encuentro sexual, Geo. O sea, ¿qué valor tú le estás dando a esta situación de la sexualidad? Es meramente ve y ten relaciones sexuales con esta persona, pero no toma en cuenta otra cosa. Lo comentábamos, por ejemplo, en el episodio del Kama Sutra, que el encuentro sexual va más allá de esa parte física. Tiene que ver con intimidad, tiene que ver con energía, incluso el compartir la energía. Claro. Y tantos aspectos que se ponen en juego cuando tú tienes un encuentro sexual con alguien más. Y eso no lo estás considerando. En primer lugar, estás violando completamente los derechos de la otra persona. Totalmente. La identidad, no lo estás tomando en cuenta, no le estás preguntando, no estás teniendo el cuidado hacia el otro. Y lo comentamos porque es algo que se tiene que visibilizar y nombrar. Es algo que sigue sucediendo y que en las culturas machistas está muy arraigado el ya que se haga hombrecito, ya para que vaya aprendiendo, que se haga machito. Y de verdad, si ustedes tienen hijos, tienen sobrinos, tienen nietos, eviten este tipo de actitudes porque las consecuencias a nivel emocionales, a niveles psicológicas, incluso de la respuesta sexual, Físicas. fisiológicas, existen. Claro. Existen. Incluso el cómo esta persona va a concebir sus próximos encuentros sexuales. Claro. Y ahí vienen problemas como, por ejemplo, de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, De excitación. de pues todo el trauma que se genera en ese momento. Pues sí, es un impacto. Y aparte, Geo, considerar que se trata de un delito. Es Sí. un menor de edad. Se está infringiendo un delito contra ese niño, contra ese adolescente. Sí, totalmente. Y también, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente el típico de dale un beso a la niña. Mi hijo es bien machito y tiene un montón de novias. ¿Cuántas novias tienes? A ver, dale un beso a esta niña y, a ver, abrázala. Y ahorita me acordé de una anécdota que viví con mi papá cuando estábamos en una fiesta infantil. Yo tenía como unos 8 años y había un niño con su papá y el papá como que lo animaba a besar a todas las niñas. Besa a la niña, besa a la otra niña. Ay, es que mi hijo es bien machito y tiene un montón de novias y las besa a todas y súper feliz el señor, ¿no? Sí, Entonces el todas niño, mías. sí, el niño iba y el niño corría y le daba beso a todas las niñas. Entonces el señor se acercó con nosotros y dijo, a ver, esta niña está muy bonita, bésala. La niña bonita era yo, cabe resaltar. Cabe mencionar, paréntesis. Ajá. Y entonces el niño se iba acercando a mí para darme un beso y mi papá dijo, a ver, momento. ¿Ya le preguntaste a la niña si quiere que la beses? Le dijo al niño. Mi papá le preguntó al niño, ¿no? Y como que se quedó todo espantado. Así de, No sé qué es preguntar. No sé qué es tomar en cuenta la opinión de los demás. Exacto. Y entonces el papá así de, ay, por favor, señor, ¿para qué le preguntamos si son niños, están jugando? Y papá así de, no, tienes que preguntarle. Claro. Y yo le dije, no, yo no quiero que me beses. O sea, ¿qué chingos voy a querer que alguien me bese? Hay alguien desconocido, un niño desconocido. O sea, no. Y dije, no quiero que me beses. Mi papá entonces le dijo al señor, no, entonces no le va a dar beso y también se refirió al niño, entonces no la vas a besar. Y ya, y se fueron como súper espantados. Pero cómo es súper importante comenzar a visualizar este tipo de cosas y no normalizarlas, no reírnos, no hacerlo como juego, porque precisamente esto desencadena otro tipo de actitudes y todo esto es hipersexualización. Y este tipo de acciones, como dije, desencadenan otras que a lo mejor ni nos damos cuenta y que nos acarrea problemas cuando somos adultos, cuando somos adolescentes, con respecto a nuestra sexualidad. Y cómo nosotros mismos, si somos hipersexualizados, cómo vamos concibiendo esa sexualidad. Sí, Geo, y no nada más en la sexualidad, sino en muchas esferas del desarrollo humano. Tan solo la cuestión del respeto. ¿Por qué no le voy a preguntar al otro, ¿quieres? Y que muchas veces se reproduce en conductas ya siendo adulto, cuando el típico que llegas, están en el antro y vente conmigo y
te invito y vamos a bailar. Y esa huevo. Y bésame. Sí, o sea, dices, no, espérate. Sí, tiene que ver con esa cuestión del respeto, del considerar al otro. Exacto. ¿Cómo reproducimos esas acciones Esos cuando patrones. somos adolescentes, cuando somos adultos, y que muchas veces ni entendemos por qué somos así? Sí, y ya después es la típica o el típico que se enojan cuando les dices que no, que se enojan porque no quieres salir con ellos o con ellas. Exacto. Pero bueno, los mitos y realidades que estaremos revisando en este capítulo son: mito número 1, exponer a niñas y niños en redes sociales realizando acciones hipersexualizadas es denigrante y peligroso. Se victimiza al infante. Mito número 2, la hipersexualidad afecta el desarrollo de la vida de las niñas, niños y adolescentes. Mito número 3, las niñas y niños con conductas de adultos son graciosos. Y fíjate, Geo, que ya desde el año 2007, la APA, que es la Asociación de Psicología Americana, en ese momento publicó un documento en el que denunciaba la tendencia sexualizadora de los niños en las sociedades modernas. Y en su documento ellos comentaban esa preocupación porque el fenómeno estaba abarcando ya desde la ropa de los niños, los lo que juguetes, exacto, incluso los videojuegos que también están hipersexualizados, muchas series de televisión en donde estaban inculcando precisamente esta cuestión del erotismo prematuro en el mundo infantil. Desde el 2007 ya se había reflejado que este aspecto en los niños, sobre todo en las niñas, empezaba a bombardearlas con modelos de éxito y de triunfo gracias a sus atributos físicos, a sus atributos sexuales que pues imponía el mercado. Y sobre todo se reflejaba a partir de los 4 años. O sea, el estudio decía, bueno, ¿a qué edad un niño empieza a recibir como ese bombardeo de la hipersexualización? Bueno, en las niñas es mucho más prematuro, desde los 4 años de edad. O sea, imagínate una niña de 4 años de edad. Y en los niños era posterior como a los 5 o 6 años, pero era precisamente el encauzar el éxito social, el reconocimiento, el éxito de ti como niño, como niña, por esos atributos físicos. Sí, ¿y qué están aprendiendo aquí los niños? O sea, que el recurso físico, como bien dices, es el recurso por el cual ellos puedan desarrollar ese reconocimiento, ese afecto por otras personas. Y entonces ese niño o esa niña se convierten en un objeto sexual y como ya comentábamos, que no sigue sus etapas de desarrollo convencionales, o sea, se salta estas etapas para pasar a un objeto de seducción. Sí, exactamente. Y bueno, 15 años más tarde, ahorita que nos encontramos 2022, pues lejos de corregirse esta tendencia, ha ido en aumento. Y es que muchas veces esta cuestión de las alteraciones en el desarrollo se ven reflejadas en los juegos sexuales. Ojo, aquí vamos a abrir un paréntesis porque todos los niños, de acuerdo a las etapas de su desarrollo psicosexual, manifiestan ciertas actitudes o comportamientos sexuales en un desarrollo normal y en un desarrollo pues evolutivo natural. Claro, incluso hay juegos sexuales. Sí, entre los niños. En la infancia, exacto. Y, de acuerdo, y eso es normal. Ajá, y de acuerdo a cada etapa también esos juegos sexuales van cambiando. Exacto, pero aquí ya estamos hablando de que posiblemente un niño hipersexualizado, el juego sexual lo hace como una obsesión. O sea, ella siempre quiere jugar un juego sexual. O incluso esos juegos sexuales no corresponden a su edad. Por ejemplo, una niña de 4 años que es que quiero jugar a que me hagan el amor. Exacto. O voy a hacerle el amor o voy a tener sexo con fulanito. Claro. O quiero que me compres un brasier. O me pongo relleno. Porque también hay una etapa en la que, sobre todo las niñas, se ponen como ropa de mamá o quieren parecerse a esa figura materna. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando le pedíamos a mi mamá que nos prestara sus collares, que nos poníamos su perfume, sus tacones, y jugabas un ratito. Pero caso contrario sería que me pongo el brasier y aparte me pongo ese relleno y me hago un escote pronunciado. Y tengo movimientos ya muy de adulto o muy erotizados para la edad que tengo. Exacto. Y es que cuando los niños están reproduciendo y manifestando estas conductas que no corresponden a esa etapa infantil de desarrollo, esos comportamientos ya se pueden considerar hipersexualizados y es un foco rojo. Claro. En el que se debe poner muchísima atención y atención inmediata. Como dices, a veces
ay, es que es bien gracioso, es que baila perreíto y es bien graciosa. Y La voy a grabar y la voy a subir a TikTok. Ajá, o ve él cómo habla y cómo les chifla a las niñas o cómo se dirige a las mujeres. O sea, ese tipo de conductas que Ese están, es mi hijo. afectando exactamente los momentos de desarrollo de los niños, que se expone incluso a agresiones. Claro. O sea, hay que ver más allá, porque se está exponiendo a los niños a agresiones, agresión digital, a violencia, abuso sexual y sobre todo que se está demeritando los derechos de las niñas y de los niños. Y ahora nos vamos a un corte, pero no te vayas, seguiremos platicando sobre hipersexualización infantil. Y ahora, un recordatorio. Visítanos en nuestro Instagram mitos y realidades_oficial Y sigue el hashtag conocer para comprender. Y otro de los ejemplos que también podemos observar, Geo, es que existe ya demasiada preocupación en niñas, niños y en adolescentes en qué ropa van a usar, en cómo se me ve, en que si sí está ajustado, que si sí se me ven bien las pompis, que si sí estoy delgada. Claro, ¿en cuántas novias y novios tengo? Ajá. Y esto también es algo que está sucediendo con regularidad y que es una conducta que tenemos que prestarle atención. Claro, y más porque este fenómeno es algo que está mediado por los adultos. O sea, el adulto es el que celebra, el adulto es el que enseña esto, el que atiende a estas acciones como de forma de risa, de que las burla. aplaude. Exacto, a mí me gusta esto, le doy like, lo comparto. Y obviamente pues los niños identifican que con estas conductas ellos reciben reconocimiento y admiración y atención Sí. del otro, ¿no? De la mamá, del papá, de los otros, de quienes los rodean. Sí, claro. O sea, si yo hago esto, papá y mamá ya voltean a verme. Exacto. Se ríen conmigo o de mí. Ay, sí, triste pero cierto. Y aquí también otro paréntesis, porque el hecho de que los niños quieran llamar la atención también es una conducta totalmente normal. O sea, hay momentos incluso en los que los niños son egocéntricos. Sí, el típico de mira mamá, mira papá, mírame, ¿no? Ajá. O por ejemplo, pues es el reclamo para que ellos se vayan sintiendo seguros, para que vayan teniendo confianza en sus avances. Ahorita, por ejemplo, recuerdo en la escuela, ¿no? En etapas preescolares que están en estos momentos en donde requieren el reconocimiento de la maestra de maestra, ¿así está bien? ¿Así está bien? Oh, sí. Y eso multiplícalo por 30 niños, pero es normal en esas edades. Claro. Y pues van queriendo sobre todo esta atención para aprender a autovalorarse. Es algo en el que el niño también aprende a autorreconocerse. Ahora, el aspecto negativo de esto es que si los niños identifican que con estas conductas hipersexualizadas es como decías, que nada más voy a recibir atención por esto o aprobación, pues conlleva que ellos crezcan en busca de esa gratificación, alejándose de su propia personalidad y sobre todo buscan encajar en estereotipos impuestos. Claro. Porque no es algo natural de la niña, del niño, o sea, es algo impuesto por alguien más. Y Alguien mayor. Claro, y sabemos que todos los estereotipos de belleza son también una cuestión impuesta. Y que entonces está afectando esa etapa en donde no les corresponden ese tipo de conductas o manifestaciones. Y si los niños ven que la atención se dirige al erotismo, a la sexualidad, pues bueno, esto acelerará también su transición de la niñez a una adolescencia más temprana y edades adultas también tempranas, donde tengan experiencias pues alejadas de su etapa de desarrollo, tanto a nivel emocional, a nivel social y a nivel sexual. Exacto, y con esto hacemos referencia al punto número 1, que dice que la hipersexualidad afecta en el desarrollo de la vida de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Esto es una realidad, no es un mito, es una realidad, ya que la hipersexualización repercute en varias esferas del desarrollo, desde el aspecto físico, del aspecto emocional, social, incluso en cómo este niño o esta niña van viviendo su propio proceso de la sexualidad. ¿Cuál es el concepto de sexualidad que ellos están desarrollando? Sí. Y esta hipersexualización recae en el éxito, en el triunfo, en la felicidad, en la valoración de las personas por el cuerpo, meramente en el aspecto físico. Y esto lleva a generar una inseguridad y conductas dependientes que
no son sanas, incluso en conductas de vacío. Sí. Y los medios de comunicación, la publicidad, enseñan que el cuerpo tiene que seducir, ¿no? O sea, es muy latente esto en la publicidad, porque nuestro valor depende directamente de la imagen, de cómo nos vemos, de soy bonita, resalto más, ¿no? Me he visto así, resalto más. Soy sexy. Ajá, exacto. Entonces, los niños y los niños van introyectando y viviendo esta parte. Y con respecto al punto 2, Geo, el exponer a niños y niñas en redes sociales realizando acciones hipersexualizadas es denigrante y peligroso. Se victimiza al infante. También esto es una realidad, ya que con la hipersexualización se expone a las niñas, niños a peligros y a formas de violencia. Y aquí les compartimos un dato. El INEGI, en el módulo de ciberacoso, señala que en México, 1 de cada 10 mujeres de 12 a 17 años ha recibido mensajes o videos sexuales o amenazas por internet. Y el 3.8% de las adolescentes han sufrido violencia digital porque les han publicado información íntima o falsa en redes sociales para dañarlas. Y también aquí podemos pensar, es que pues sí, o sea, si ellas suben en TikTok o ellos suben en TikTok estos bailecitos sexuales, hipersexualizados, pues ¿cómo no van a recibir este tipo de acosos? Pero es que precisamente estamos hablando ahí de la educación sexual, ¿no? Tanto de la persona que sube el contenido como las personas que mandan este tipo de mensajes acosando a los demás. Entonces, muchas de estas actitudes vienen precisamente arrastrando conductas que hemos aprendido desde la niñez. Sí, y a lo mejor pensando en un adolescente, ¿no? Ya ves que a veces los adolescentes ya tienen como acceso a todas estas cuentas de redes sociales, a teléfonos celulares como a muy temprana edad. Quizá el adolescente se graba, lo sube. Pero ¿qué ocurre con el niño de 5 años? Cuando el papá o la mamá es quien de su propia cuenta sube ese contenido. Claro. Y los ponen a hacer esa actividad. Sí. Listo, ya estoy grabando, baila, ¿no? Ajá. Y esto, pues también de igual forma los expone a burlas. También Claro. existe en las redes sociales muchísimos comentarios negativos, existen burlas hacia los niños, se pueden generar extorsiones también. No sabes cómo va a repercutir eso en la vida de ese niño cuando sea adulto. Sí, sí, exacto. Y bueno, pues también yéndonos a situaciones muchísimo más complicadas, pues pornografía y prostitución infantil. Que de hecho México, de acuerdo a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, este dato está súper cañón, Geo. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Se me enchinó la piel. Y aquí podemos pensar, o sea, ya todo es agresión, ya todo está mal, ya no podemos hacer nada, ya a todos les afecta, porque yo he escuchado ese tipo de comentarios. Sí, ¿no? ya todo es violencia, ya todo es violencia. Ajá, ya todo les afecta y ya no podemos hacer nada, o sea, ya no somos libres, o sea, ya de todo se quejan, ¿no? Pero es que realmente creo que es bien importante analizar nuestras acciones. Creo que es momento de madurar como personas y como sociedad y abrir los ojos y analizar qué repercusiones tienen nuestros actos, cómo es que estamos manejando el respeto, el cuidado hacia el otro, cómo es que estamos educando a nuestros niños, que posteriormente serán el futuro de nuestro mundo. Y en este tema y en muchísimos más, ¿eh? Sí, exacto. ¿Cómo estamos llevando la crianza? Y esto tiene que ver con el punto número 3, Geo, que es un mito total. Las niñas y niños con conductas de adultos son graciosos. No, no son graciosos. No. Con respecto a este punto, podemos comentar que hay sexualidad en los niños. Claro que la hay, porque la sexualidad es una condición humana. Ya lo hemos hablado en otros episodios, en otros temas, y sabemos que desde que nacemos hasta que morimos está esa sexualidad en nosotros, la vivimos. Claro, somos seres sexuados. Exacto. Y la sexualidad infantil pues obviamente existe, pero de acuerdo a cada etapa de desarrollo, lo cual se ve deteriorado con esta cuestión de la hipersexualización, donde los niños dejan de vivir etapas infantiles o de adolescentes saltando un mundo de adulto de manera muy precoz, generando en los menores incluso hasta consecuencias de trastornos de conducta alimentaria, porque se puede ver a niños y a niñas con anorexia o con bulimia, incluso con problemas de sueño, con ansiedad, con depresión infantil,
trastornos de autoimagen, de autoestima, de autonomía, por no alcanzar precisamente esos estereotipos de belleza adulta. ¿Y qué decir de los problemas también sociales? Ya habíamos dicho, por ejemplo, el abuso sexual, incluso los matrimonios a temprana edad. O embarazos. O embarazos, sí, temprana edad. Ya que la exposición de las niñas y los niños, pues, hace que sean sujetos de violencia infantil y sexual. Y esta cuestión de la hipersexualización, pues, no tiene nada de gracioso. Exacto, todas estas consecuencias no son graciosas. Y es muy importante, Susi, que las personas adultas conozcamos que en México existe una ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y señalan en su artículo 76 y 77 el derecho de los niños a la intimidad personal. No porque son niños no la tienen, o no porque tú eres el papá puedes hacer uso de esa intimidad o violar esa intimidad. Claro. Tienen el derecho a esta intimidad personal, familiar y a la protección de sus datos personales. Por ello, quienes ejerzan esta patria potestad, la tutela, la guarda o la custodia, deben orientar, supervisar y, en su caso, restringir las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes que menoscaben su honra y reputación. Y esta parte, Geo, sí es importante conocerla, pero aquí, por ejemplo, en donde dice orientar, supervisar o restringir esas conductas o hábitos, bueno, ¿de dónde vienen esos hábitos? ¿Por qué el niño está desarrollando esos hábitos? ¿Por qué la niña está teniendo esas conductas? Claro. Acuérdense que uno como adulto es modelo. Exacto, y los niños reproducen todo lo que ven. Y aquí, Geo, también pensar en cuánto tiempo los niños pasan en Internet. ¿Qué es lo que ven los niños en Internet? Si el tiempo que yo le estoy permitiendo a mi hija, a mi hijo, tener acceso a Internet, ¿yo realmente estoy vigilando el contenido que él revisa o que ella revisa? Y a lo mejor no solamente decirles, no, eso está malo, eso no lo veas, sino también sentarte con ellos, darles el tiempo y explicarles el por qué no o el por qué sí. O sea, para que ellos también vayan generando un criterio de filtro de qué es lo que están viendo. ¿Esto me abona? O sea, ¿puedo aprender algo? Sí, no, ¿por qué? ¿De qué manera? ¿O qué tipo de contenido estoy viendo? O sea, para que también los niños lo vayan haciendo solos, sin los padres, poco a poco, claro, ¿no? Y claro, también depende de la edad de cada niño, pero es bien importante que los padres filtren, sean los responsables de que estén revisando qué contenido ven sus hijos y les expliquen. Y les queremos compartir lo que comenta David Barrios, que es un sexólogo mexicano. Él señala que los niños de forma natural imitan ocasionalmente el mundo adulto. Esto debido pues a su desarrollo, pero al volverse algo exigible por la sociedad y alentado por los padres, sucede que los niños van adoptando manerismos, poses, arreglos e incluso conductas muy de adultos que los llevan precisamente a esta cuestión de la hipersexualización. Y pues la sexualidad se vive en un proceso natural, no acelerada, por lo que no se debe alentar a los niños precisamente a este tipo de conductas. La hipersexualización de las infancias es un problema agudo que debe de preocuparnos y ocuparnos. Sí, y es por eso que si tienes niños a tu alrededor, que yo creo que casi todo mundo los tenemos, pueden ser primitos, sobrinitos, tus hijos, si trabajas con niños, si cuidas a niños ajenos, etcétera, o si en algún momento consideras ser padre o madre, es muy importante que prestes atención a los siguientes tips. Toma nota. Tip número 1. Respetar etapas de desarrollo. Si es un niño o una niña, deben hacer cosas de niños. Tú como adulto respeta sus etapas infantiles. Si no conoces mucho del tema sobre desarrollo infantil, te invitamos a informarte. Tip número 2. Evitar incentivar a niños o a niñas para usar maquillaje, teñirse el cabello, depilarse, usar vestimenta o accesorios que les hagan ver como una persona adulta. Evitar fomentar en los niños expresiones verbales y corporales fuera de su edad o bailes con movimientos sexuales, así como evitar presionarlos para que besen a alguien incluso si es un familiar. Tip número 3.
no fomentar en los niños y niñas que siempre deben verse guapas, guapos o atractivos. Dejemos de enfatizar el valor sexual y físico de la persona por encima de cualquier otro valor. Tip número 4. No celebremos ni compartamos imágenes o comportamientos hipersexuales de los niños y niñas en redes sociales. Tip número 5. Recibir educación integral de la sexualidad. Tiene un aspecto positivo en todas las personas y en todas nuestras áreas del desarrollo humano. Fomenta relaciones asertivas y respetuosas y previene violencia y abuso sexual. Tip número 6. Cuestionarnos como sociedad a dónde estamos dirigiendo la crianza de los niños. La crianza requiere de tiempo, dedicación, atención y respeto. Si en algún momento, como madre, como padre o como cuidador, consideras que requieres de ayuda en la crianza de tu hijo, busca ayuda profesional, pero no para delegar la chamba al otro, no para delegarle la chamba al maestro, al pedagogo, al psicólogo, al terapeuta, no, sino para que te orienten y puedas retomar la guía de las niñas y niños en tu hogar. Tip número 7. Recuerda que toda la información que niñas y niños reciben durante su etapa de desarrollo será determinante para su crecimiento físico, psicológico y emocional. Ellas y ellos tienen derecho a vivir su sexualidad de acuerdo a cada etapa de forma sana y progresiva. Hemos llegado al final de este primer episodio de la segunda temporada. Si conocen a alguien a quien le pueda servir la información, no duden en compartirla. Les recordamos que tenemos el curso de Guerreras Libres, que es un curso que como consejeras de sexualidad humana ideamos para todas ustedes, chicas, dirigido a mujeres interesadas en derribar mitos, tabús sobre sexualidad femenina y empoderarse para tener muchas vivencias positivas en los diferentes ámbitos de su vida. Si todavía no se inscribieron, revisen nuestras redes sociales en donde encontrarán información sobre nuestro curso. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como Mitos y Realidades_oficial, en Facebook como Mitos y Realidades Oficial y en YouTube como Mitos y Realidades Podcast. Muchas gracias por estar, ámense mucho y vibren bonito. ¡Chao! En el próximo episodio hablaremos sobre relaciones tóxicas. Gracias por escucharnos. Tú eres parte fundamental de este proyecto. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram como Mitos y Realidades_oficial y con el hashtag Conocer para Comprender.